Listo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Fernanda Cuellar. El de mi compañera es Julieta Tatiana Rojas y que nos acompaña el doctor Harold Andrés Cuellar. El día de hoy pues vamos a hacer una entrevista o un conversatorio referente al tema pues de los derechos humanos. Queremos conocer pues el punto de vista ya en el área como tal, en el campo por parte del doctor Harold. Entonces, pues le damos paso a él, que nos cuente un poco esa experiencia laboral que ha tenido, la experiencia profesional, dónde labora, qué estudios tiene. Bueno, muchas gracias. Cordial saludo. Como bien lo decía Andrea, mi nombre es Harold Andrés Cuellar. Soy abogado, egresado de la Universidad de la Amazonía y me encuentro vinculado con la rama judicial ya desde hace más de 10 años en diferentes cargos dentro de los despachos judiciales. Vale, Harry. Entonces, pues para empezar, vamos a empezar pues con la pregunta más básica, digámoslo así, para que pues los oyentes, las personas que van a ver nuestro video, pues tengan un poco de conocimiento. Entonces sería, ¿qué son los derechos humanos? Desde el campo pues de su experiencia y su conocimiento. Claro, cuando hablamos de derechos humanos nos tenemos que referir precisamente a unas garantías que tenemos todos y cada uno de los seres humanos que habitamos el planeta Tierra. Estas garantías no están limitadas, ¿sí? O no deberían estar limitadas mejor, y pues operan para todos sin importar nuestro color, nuestra raza, sexo, situación económica o cualquier otra. No debería, en principio, ser un impedimento para que los derechos humanos que ya han sido pues reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas desde hace varios años, tengamos esa oportunidad de poder disfrutar de esos derechos y de esas garantías universales. Vale, doctor. ¿Qué diferencia entonces existiría entre los derechos humanos y los derechos constitucionales que también pues se escuchan nombrar mucho? En principio, digamos que más que diferencias, lo que tenemos que decir es que las constituciones incorporan los derechos humanos a ellas y de ahí se empiezan a crear unos derechos que van a estar ligados precisamente es con la situación que vive cada país, ¿sí? En efecto, pues entonces, dependiendo de aquellas circunstancias que hacen que un país tenga dificultades de una naturaleza u otra, como por ejemplo el caso de Colombia, el conflicto armado interno, pues hace que en esa de esa medida los derechos que están en la Constitución, aparte de incorporar los derechos humanos, ¿sí? Que son el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a no ser torturados y demás, pues incorpore unos nuevos que van precisamente a darle garantías a las personas del país específicamente. Bueno, doctor, ya luego de haber recibido respuesta respecto al concepto de los derechos humanos y sus diferencias, pasaríamos a que nos dieras a conocer qué pasa si se violan los derechos humanos. Bueno, la vulneración o violación de derechos humanos, pues lo que va a llevar o a conllevar es a que, primero, pues los organismos estatales, ¿sí? De una nación, aquellos pues que precisamente se encargan de salvaguardarlos, pues actúen. Entonces, inicialmente tendremos que hablar, en el caso de Colombia específicamente, de la Defensoría del Pueblo como la primera entidad llamada a proteger y salvaguardar los derechos de los habitantes de su país. Ya en el caso de los a nivel internacional, entonces vamos a encontrar que la ONU tiene unos organismos que se encargan precisamente de la protección de esos derechos. Ok, doctor, pues ya te nos adelantaste un poco respecto a eso. Ahora pues nuevamente muy puntual, ¿qué entidades se encargan de que se cumplan los derechos humanos? Pues sería nombrarlas, las cuales se encuentran.
Sí, entonces, como les decía, entonces tenemos a la Defensoría del Pueblo a nivel de Colombia. Esto no quiere decir que ninguna de las demás entidades deba velar por la garantía de esos derechos. Por ejemplo, entidades como la Policía Nacional, el Ejército, también están obligados a salvaguardar y a proteger los derechos humanos. No vamos a quedarnos en que simplemente son ellos la Defensoría del Pueblo la que se debe encargar de esa protección, sino que pues habrá lugar entonces a que todas las entidades lo hagan. Y pues en efecto, como les decía, a nivel internacional existen organismos privados que se encargan como de tramitar las solicitudes de protección de los derechos humanos ante las entidades que les mencionaba. Entonces, por ejemplo, tenemos la Corte Penal Internacional y muchos otros que se encargan precisamente de apoyar esa tarea o esa labor de protección de derechos humanos, que valga la pena decir, han transcurrido desde el año 1948 a la fecha, han transcurrido varias décadas y aún continúa la vulneración de derechos humanos, ¿sí? En Brasil, en Colombia, en Uganda, en muchos países aún se continúan vulnerando los derechos humanos. Las personas siguen siendo torturadas, las personas siguen siendo asesinadas de manera indiscriminada y digamos que es una tarea muy grande la que tiene el mundo entero y a través de cada nación para lograr que precisamente disminuya y ojalá desaparezca la vulneración a estos derechos que finalmente lo que hacen es que la paz y la convivencia de los países pues pueda llegar a ser mucho más armónica. Vale, le agradecemos muchísimo, doctor Harold, habernos acompañado el día de hoy. El tema de derechos humanos, pues se comprende que es un tema muy extenso y pues que, como dice usted, hasta el día de hoy pues se siguen todavía vulnerando y pues no se respeta en su mayoría o no se hacen cumplir en su mayoría como tal. Entonces, de todas maneras, le agradecemos de antemano el tiempo que pues, nos dispuso para esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Que tenga feliz tarde.